Este síntoma le ocurre algo parecido a lo que antes estudiábamos con el de los dos alcoholes. Este síntoma parece similar al anterior, pero no lo es. Fijaros que aquí la carga positiva no está en alfa al grupo ácido, que sería el carbono contiguo, está en el siguiente, en beta. Entonces, según la tabla, ya veis que el equivalente sintético es un éster, puede ser un éster etílico, metílico, pongamos un éster etílico, por ejemplo, con un doble enlace en alfa-beta, es decir, un compuesto alfa-beta no saturado. ¿Por qué? Porque nos vamos a aprovechar de la reactividad de la reacción de Michael, que tanto conocéis y que realmente os encanta, ¿no? Sobre todo después de haberla visto en metabolismo, la famosa reacción de Michael. ¿En qué consiste? Bueno, pues ya sabemos que cuando tenemos un sustrato alfa-beta no saturado, tenemos formas resonantes. La primera forma resonante consiste en el paso de ese par de electrones hacia el oxígeno para dar lugar a esto, donde quedaría un carbono positivo y el oxígeno negativo. Bien, tenemos otra forma resonante más debido a la conjugación del doble enlace. Si no existiera doble enlace, la única que existiría sería esta que acabo de poner. Pero como existe un doble enlace, tenemos una forma resonante adicional, que sería esta, donde el carbono positivo es precisamente el carbono beta. Entonces, cuando atacamos con un nucleófilo a un sustrato de este tipo alfa-beta no saturado, tenemos dos puntos de posible ataque nucleófilo. El primero de ellos sería en el carbono este, aquí tenemos ya una fracción de carga positiva, y el segundo aquí. El que ataque en un sitio o en otro depende fundamentalmente del nucleófilo. Los nucleófilos duros atacan, los organometálicos fuertes atacan al carbono del CO. Los blandos atacan aquí, que son la gran mayoría. Y son los que vamos a estudiar. ¿Vale? Por ejemplo, imaginad que tenemos un anillo aromático. No tiene por qué ser un anillo aromático, pero en fin, es un ejemplo nada más. Y en lugar de hacer la desconexión, queremos hacer este ácido carboxílico, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer primero una interconversión de grupo funcional para pasar el ácido carboxílico a éster, porque como os comentaba en el anterior vídeo, los ácidos carboxílicos son compatibles con muy pocas reacciones, dado que son muy ácidos, y entonces molestan para todo. Con lo cual, vamos a pasarnos en un principio al éster, y ahora es cuando vamos a hacer la desconexión. Y la desconexión, en lugar de hacerla en el carbono alfa, como hacíamos en el anterior, vamos a hacer en el carbono beta. Es decir, vamos a romper precisamente por aquí, llevando el par de electrones hacia el fenilo, que sería el nucleófilo. Lo que quedaría sería lo siguiente. Fenilo negativo y carbono positivo. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Cuáles son los equivalentes sintéticos? Bueno, ahora veremos. El equivalente sintético del éster alfa-beta no saturado, del carbono positivo en beta al éster, es, como ya hemos visto, el éster alfa-beta no saturado. Ahora bien, el equivalente sintético del fenilo no puede ser aquí un magnesiano o un fenillitio, porque eso es un nucleófilo duro, que atacaría al otro, al carbono, que no quiero que ataque. Por lo tanto, tiene que ser un organometálico suave, que en este caso se llaman dialquil, tiene dos fenilos, cupratos de litio. Funcionan exactamente igual, lo único es que son muy suaves, es decir, son organometálicos tremendamente suaves, con carga negativa en ese carbono y con carga positiva en este. El hecho de que tenga dos fenilos es irrelevante porque solamente va a entrar uno. ¿De acuerdo? Entonces, si yo hago esta reacción, esta es una típica reacción de Michael, donde voy a poner fenilo 2, que se ve mejor, fenilo 2, cobre, litio, repito, solamente va a entrar un fenilo, donde aquí el carbono del fenilo es el carbono negativo y muy suave. Cuando esto reaccione con el éster alfa-beta no saturado, va a dar la reacción de Michael, que ya conocíamos del año pasado. La carga positiva va a estar aquí situada, el fenilo, uno de los fenilos va a atacar ahí, el par de electrones pasa aquí y al oxígeno. Entonces, lo que nos va a dar va a ser lo siguiente. Fijaros que aquí el doble enlace me queda en esa posición y aquí me queda un O menos. Esto no se queda aquí, porque luego después yo tengo que hidrolizar. Y al hidrolizar,
al poner agua, ahí en ese O-, al igual que pasaba con los alcoholes, me va a aparecer un OH. ¿De acuerdo? Pero este es un OH muy especial, porque es un OH que está unido a un carbono que tiene un doble enlace, es decir, es un enol. Y ya sabemos que los enoles sufren tautomería cetoenólica. Es decir, que va a estar en equilibrio, desplazado hacia el compuesto más estable, que es el de abajo, con el éster, porque de este movimiento de electrones el carbono va a coger el protón y llegaríamos a esto. ¿Veis? Ya tengo mi éster, el éster que yo quería sintetizar, donde el fenilo se ha unido a la posición beta. Para llegar al ácido, que era mi objetivo, no tengo más que hidrolizar en medio ácido, y al hidrolizar en medio ácido ya llego al ácido carboxílico. Ya está.